Buenos días, Carlos. Gracias por venir. Mucho tiempo sin visitarte, Sí. pero ciertamente, fíjate, nosotros dimos una rueda de prensa el sábado pasado y allí dimos la información siguiente y quiero reflejarla nuevamente aquí. El 12 de febrero del año 2006, después de 2 años de nosotros haber estado haciendo un diagnóstico de toda la vialidad del país, conjuntamente con los presidentes de centros y seccionales, el colegio tiene 36 centros y seccionales a lo largo y ancho del país, habíamos diagnosticado en aquel momento que cerca del 70-80% de la vialidad, que incluía allí todo lo que tenía que ver con puentes, viaductos, túneles, la demarcación, la señalización de las vías, todo lo que tiene que ver con los drenajes, estaba en un 80% deteriorado. Y le pedimos al ciudadano presidente Chávez, ya fallecido, que decretara la emergencia vial. En aquella oportunidad... ¿Podrías recordar la respuesta oficial frente a la petición que hizo el Colegio de Ingenieros? A eso iba. Dijeron que era una posición política del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Inclusive presentamos en esa oportunidad un material fotográfico que indicaba claramente cuáles eran las fallas de mayor volumen en aquel momento. Sí, yo recuerdo que hicimos incluso aquí un programa sobre... Así es, correcto. Inclusive algunas las trajimos en aquella oportunidad. Sí. Y lo que hicieron fue decir que era una declaración política. Bueno, el tiempo, 7 años y medio después, 7 años y medio después, que no es cualquier cosa, decreta el gobierno, hace apenas unas semanas atrás, la emergencia vial, ¿no? Anoche vimos al ciudadano presidente de la República, pues indicando que había suficiente dinero para acometer toda la infraestructura, las mejoras, la rehabilitación, inclusive la incorporación de nuevos kilómetros en autopistas, en troncales, la reparación de lo que tiene que ver con los túneles, toda la rehabilitación de algunos viaductos que están en malas condiciones. Bueno, bienvenidas esas palabras del ciudadano presidente, pero el decreto de emergencia nos ha llamado la atención especial al Colegio de Ingenieros porque ese decreto, de acuerdo a la Gaceta, dice claramente que es un decreto de emergencia por 90 días, prorrogable 90 días más. ¿Y eso es suficiente? A eso voy. 180 días para reparar, para rehabilitar. Tenemos en el país 145.000 kilómetros de vía. En esa cantidad están también parte de la vialidad agrícola, que son aproximadamente unos 40.000 kilómetros de vialidad agrícola, todo lo que tiene que ver con autopistas, troncales, carreteras, ramales, subramales, carreteras locales. Es imposible que en el lapso de 180 días este Ministerio de Transporte, a pesar de que Helman Altrudi es ingeniero, pues puede haber una rehabilitación total de la vialidad del país, incluyendo en eso la infraestructura vial. ¿Cuáles son, Enzo, las vías? Un poco para recapitular, insistir en ello, ser recurrentes, pero es importante, las vías que están en peor estado y que sean vías emblemáticas. Fíjate tú, el grueso de la movilidad del país se encuentra en la zona norte costera del país, ¿no? Prácticamente donde habitamos casi el 70% de la población. Y hacia la zona sur, pues también hay unos kilómetros de vía importantes, pero es la zona más descuidada. Nosotros acabamos de hacer un levantamiento ahorita de la ruta Caracas-Barcelona, Barcelona-Maturín, Maturín-Tucupita, hacia abajo por la vía de Puerto Ordaz, Puerto Ordaz, Ciudad Bolívar, Caicara del Orinoco, y luego subimos hasta llegar nuevamente a Anzoátegui, o sea, prácticamente 5 estados, incorporando en eso parte del estado sur. ¿Qué encontraron allí? En la zona sur, un deterioro completo. Inclusive les traje unas imágenes allí que si las muchachas de aquí del programa pudieran colocar allí, encontramos inclusive tramos en la vía que va desde Maturín a Tucupita, cerca de 3 kilómetros de vía sin carpeta asfáltica. ¿Ok? Eso es muy delicado realmente. Bueno, algunas de ellas se están mostrando ahorita. Y entonces, claro, para nosotros es preocupante porque, sobre todo en las horas nocturnas, después de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, en esas vías que sencillamente pues los vehículos tienen que hacer y el conductor tiene que hacer un esfuerzo sobrehumano para no tener ningún tipo de colisión, nos llama la atención de que definitivamente eso por allá siga tan descuidado que inclusive consigamos tramos de vías sin carpeta asfáltica. El caso, por ejemplo, del estado Guárico, que siempre ha sido un objeto de análisis y de señalamientos y críticas, ¿no? También el caso de Bolívar, en fin, pudiéramos hablar de ello porque se han producido incluso, Enzo, bien lo conoces, accidentes viales con un saldo de víctimas producto del descuido y del deterioro en que están esas carreteras. Sí, bueno, el caso del estado Guárico, el estado Apure, parte del estado Portuguesa, el sur del estado Bolívar, la parte de Mérida, el estado Táchira, toda esa zona sur del país, el estado Amazonas, son sencillamente pues vialidades que se olvidaron. Pareciera que este gobierno, porque
Otra de las cosas que también tenemos que recordar siempre es que este gobierno no tiene meses, 100 días, un poquito más de 100 días. No, este gobierno es la continuidad de casi 15 años. 14 años y medio. Ok, y casi en 15 años, Carlos, es dudoso que tú en 15 años, por lo menos en el área vial, no hayas incorporado sino apenas cerca de 900 kilómetros de vía. ¿Y qué pasó allí? ¿Qué ocurrió? Es decir, quienes están en el poder, quienes manejan injerencia en el país, ¿han tenido la suficiente sensibilidad para enfrentar eso o jerarquizan otras cosas, la política por encima de lo tangible, de lo necesario, de lo que la comunidad requiere que le resuelva sus problemas? Fíjate tú, no sé si recuerdas que uno de los discursos del presidente recién llegado, hace 14 años y medio, decía que él no entendía por qué razón se invertía tanto en autopistas y en troncales, que él prefería invertir una deuda social que existía y que todavía sigue existiendo con una brecha bien grande, que él prefería pues invertir en la parte social. 14 años y medio después, resulta ser que las estadísticas indican que hubo una desinversión en el trabajo que se venía haciendo en materia de infraestructura vial. Pero eso sería un error, ¿no? O una interpretación a lo mejor equivocada, porque la infraestructura vial es parte de la deuda social que se tiene en una república. Así es, y el valor agregado que te trae la incorporación de kilómetros de vía. Entonces, aquella oportunidad, hace 14 años y medio, cuando el presidente dio aquel meeting en la Avenida Bolívar, donde decía eso, 14 años y medio después, es rebatible con profundidad y con estadística, donde aquello fue sencillamente un craso error del ciudadano presidente, ya hoy fallecido, de haber dicho eso, porque eso no solamente mejora la calidad de vida, sino que desde el punto de vista económico le trae cualquier tipo de valor agregado al país. Porque si tú no tienes vías de comunicación, no puedes sencillamente movilizarte desde el punto de vista económico, inclusive para hacer turismo. Tú decías 180 días es muy poco para corregir los entuertos y las dificultades. ¿Cómo proyectaría el Colegio de Ingenieros de Venezuela? ¿Cuánto tiempo se necesitaría para poner en orden aceptablemente la vialidad nacional? Fíjate tú, el nuevo ministro, que tiene aproximadamente un mes y tanto en el cargo, dio unas declaraciones cuando tomó posesión del cargo. En aquella oportunidad dijo que el ministerio tenía un plan rector desde el 2013 al 2019. Allí sí coincidimos con el ministro. Esa es la planificación para tú poder, para tú y yo o cualquier persona que nos está viendo, poder disfrutar de una vialidad, de una infraestructura vial que realmente nos merecemos los venezolanos, acorde a lo que nos merecemos los venezolanos. 2013-2019. Lo dijo el propio ministro. Ahora, un mes después, dice que hay que decretar la emergencia para rehabilitar 145.000 kilómetros de vía, incorporando allí todo lo que tiene que ver con la infraestructura vial. Él mismo habla en dos sentidos y ahí demuestra claramente que es imposible, es utópico porque no existen los insumos, porque no existe la capacidad profesional, no existe la capacidad humana para... ¿Eso sería atacar coyunturalmente el problema nada más? Esos son cosas puntuales como las que hemos estado viendo. Tendría que ver con lo electoral, porque hay unas elecciones el 8 de diciembre. No puede pensar cualquier cosa, ¿no? Puede pensarse cualquier cosa, de verdad, Carlos, puede pensarse cualquier cosa. Inclusive estas obras que ha anunciado el ciudadano ministro en estos días. Sí, la circunvalación, que son viejos proyectos. Esos son proyectos que tienen más de 30 años. Inclusive nosotros y la Sociedad de Ingenieros Viales y algunas facultades de ingeniería de algunas universidades, pues hemos hecho énfasis en eso, que en la ciudad de Caracas, en la Gran Caracas, hace falta 140 kilómetros de vía. Ojalá y esto apenas llega creo que 1,5 kilómetros, 2 kilómetros, algo así por allí. Algo muy puntual. Las reparaciones que están haciendo en la Panamericana, en la Vallecoche, en la Cota 1000, en algunos sitios, la reparación y la rehabilitación de algunos elevados. Son cosas muy puntuales, pero no es la esencia de lo que debería ser un trabajo, pues, acorde a la rehabilitación total de la... Antes de concluir, ibas a mostrar otro gráfico rápidamente. Sí, esta es una carta que le enviamos al ciudadano ministro. Fue recibida el 9/8 del 2013 a la 1:35 de la tarde, donde le estamos enviando allí 3.000 fotografías
de 1.500 kilómetros de vías, que es la ruta que te decía, Estado Miranda, Estado Anzoátegui, Estado Monagas, Estado Bolívar, Delta Macuro y parte del Estado Sucre. Ahí las tiene, inclusive hay fotografías allí de puentes, no existe señalización, prácticamente no hay demarcación de las vías, por lo tanto después de las 6 de la tarde eso es una guillotina y todas las reparaciones y recomendaciones que el Colegio de Ingenieros de Venezuela bien le hace. Bueno, oye, muchas gracias por toda esa información que diste a nuestros televidentes, Enzo. Bueno, te ratificamos la invitación para una próxima oportunidad para seguir hablando tan importante tema. Vamos de inmediato a escuchar a Sara Coelho, que nos tiene un resumen de lo que será la sección de arte y espectáculos en lo actual. Sara, bueno.